Gracias, Señor, una vez más por tenernos acá en tu iglesia. Deseamos de tu Espíritu Santo para entender tu palabra y que Él mismo nos dé la fuerza y el impulso necesario para vivirla y experimentar desde hoy la bendición de tu palabra en nuestra vida. Quédate con nosotros. En Jesús te lo pedimos. Amén. En esta mañana quiero agradecer a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes y deseando, y el compromiso es grande después de estudiar esta semana. El compromiso es grande porque necesitamos no solo leer la palabra, meditar en la palabra, sino que necesitamos entender la palabra. Y esta mañana es el propósito y el estudio que he tenido, el que podamos nosotros entender parte, poquito, 3 elementos del capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Cuántos han leído el Apocalipsis capítulo 5? Es el propósito esta mañana que podamos entender 3 aspectos de este capítulo. Pero antes de ello, déjenme hacer una introducción. Quizás necesito el clic, por favor. Déjenme hacer una introducción. El capítulo, mejor dicho, si ustedes leen el capítulo 1, el versículo 1 de Apocalipsis, ¿lo tienen con ustedes? Abran sus Biblias. Y voy a pedir de que me acompañen en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, declara de que el Apocalipsis es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Es, número 1, la revelación de Jesucristo, y número 2, las cosas que han de suceder. Regularmente enfatizamos en las cosas que han de suceder y vemos las bestias y vemos... Pero esta mañana yo quiero ir a la parte principal del Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Y a partir de allí, el capítulo 1, al leerlo, nosotros vemos a Jesús en el cielo resucitado y con gloria. Y así lo mira Juan, en gran majestad. En el capítulo 2 y capítulo 3 se revela a Jesucristo, pero en medio de las iglesias. A través de su espíritu está en las iglesias. En otras palabras, sí es verdad de que Jesús ascendió a los cielos, que está a la diestra de Dios, pero no se olvida de nosotros. ¿Entendemos eso? Sino que Él está con nosotros también a través de su espíritu. En el capítulo 4 nosotros encontramos una revelación que es otro capítulo que quisiera preparar y predicar. Es hermoso. En el capítulo 4 nosotros encontramos el trono de Dios y encontramos a Jesús, porque Apocalipsis es la revelación de Jesús. Lo encontramos a la diestra del trono de Dios. Y el capítulo 5, que quiero que con la ayuda del Espíritu Santo entendamos esta mañana, encontramos a Jesús ante la presencia de Dios. Dios está en su trono, Jesús está ante la presencia de Dios, pero Jesús es digno y merece toda alabanza. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, que Jesús es digno y merece toda alabanza. En esta mañana no quiero que pierdan el capítulo 5 de Apocalipsis. Voy a dar otras citas que van a aparecer detalladas en la pantalla. Pero en el capítulo 5 quiero enfatizar el estudio de esta mañana. Y para ello vamos a ver solo 3 elementos del capítulo. El capítulo 5 tiene más, y ustedes van a leer algo otros y quizás se van a quedar con la interrogante: ¿y eso qué es? ¿Y eso qué significa?
Si lo hago, entonces nos vamos a las 2, 3 de la tarde de acá. Pero porque tengo que respetar el tiempo, he puesto solo 3 elementos importantes que debemos entender del capítulo. Y déjenme decirles por qué importante. Porque estos se revelan para nuestra salvación. El primero de ellos, el rollo. El libro sellado. Cuando lo comencemos a leer, yo sé que más de alguno recordará a qué se está refiriendo esto. Número 2, no podemos dejar de ver, porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No podemos dejar de ver en el capítulo 5 a Jesús como el león y el cordero. Y como tercer elemento, quiero que pongamos énfasis en la alabanza. Vamos al primero, el rollo, el libro sellado. Si nosotros leemos el capítulo 5, versículo 1, dice que a la derecha del que estaba sentado sobre el trono, se vio un libro, un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Recuerdan ustedes la profecía de los caballos del Apocalipsis? ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Ok, estos sellos que tiene el libro, 4 de estos sellos es la revelación de los caballos que continúan en el capítulo 6 en adelante. Pero hay más sellos que se desarrollan en Apocalipsis. Y en la mayoría de los casos hemos hecho énfasis en los sellos, pero esta mañana quiero hacer énfasis no en los sellos, sino en el libro. ¿Qué libro es? Vamos a entrar en interpretación. En interpretación no tenemos un final hasta que se cumpla la profecía. ¿Me entendieron eso? Podemos tener interpretación, podemos tener una guía de lo que Dios dice que va a suceder, una generalidad de lo que va a suceder, pero hasta que sucede, nosotros sabemos que se ha cumplido. ¿Me están entendiendo eso? Porque hoy el reto es de que entendamos. Mis hermanos, hasta que suceda la profecía, en palabras de Jesús, Jesús dijo: estas cosas os digo para que cuando sucedan, ustedes ¿qué? Creáis. Eso dijo Jesús. Así que con interpretación, nosotros no tenemos un hasta aquí en cuanto a algunos aspectos del Apocalipsis. Y este libro, muchos no lo predican porque no hay una certeza en su totalidad de qué es este libro. Pero esta mañana voy a dar los 3 más grandes interpretaciones o los 3 más inclinaciones a interpretación acerca del libro. Y para ello, primero voy a citar a Ezequiel capítulo 2. ¿Por qué? Porque hay tres formas de interpretar para conocer qué es este libro. La primera de ellas es en base a lo que los otros libros proféticos dicen. La segunda es bajo el contexto del santuario, y ya explico por qué el contexto del santuario. Y la número 3 es en el contexto mismo del libro del Apocalipsis. ¿Qué podemos entender en relación al libro? Así que el primero de ellos, en cuanto al contexto de los libros proféticos, como Ezequiel, Isaías, Daniel, que ya hemos hablado otras veces o ustedes han oído, que es el hermanito de Apocalipsis en el Antiguo Testamento. Pero quiero citar a Ezequiel porque él tiene una declaración muy cercana a lo que dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 1.
Ezequiel capítulo 2, versículos 9 y 10 está en pantalla y dice así: miré y vi una mano tendida hacia mí con un libro enrollado. Y aquí estamos en un rojo. Lo extendió ante mí y de ambos lados tenía escritos ¿qué? Endechas, lamentos y ayes. Esto no es otra cosa más que juicio, condena, destrucción. En el contexto de los libros proféticos, este libro, que por cierto, si nosotros retrocedemos al capítulo 4, encontramos que está en la mano de Dios mismo. Para los profetas, este libro es el libro de juicio. Número 2. Bajo el contexto del santuario, como adventistas del séptimo día, nosotros tenemos una interpretación profética muy certera a razón de los símbolos del santuario. Debemos reconocer y conocer el santuario terrenal para llegar a entender muchas cosas más de cumplimiento en el Nuevo Testamento y en nuestros días. Si nosotros conocemos el santuario, nos da una base bíblica bajo símbolos reales de qué es lo que Dios ha querido revelar hacia nosotros. Y en el contexto del santuario, nosotros podemos poner este libro en el lugar adecuado según el santuario. ¿Y cuál era ese lugar? En el santuario terrenal existía el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Están conmigo? ¿Recuerdan eso? Está el lugar santo y el lugar santísimo. Pero está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo habían 3 muebles. ¿Recuerdan cuáles son? La mesa de los panes, el altar del incienso, y había un tercero que era el candelabro. Recuerdan que Jesús se ha revelado a las iglesias en los primeros capítulos en medio de ¿qué? Del candelabro. Jesús estaba en el lugar santo. En el lugar santísimo, en el santuario terrenal, existía solo un mueble. ¿Cuál era ese mueble? El arca del pacto. Ese era un mueble que existía. Y ese mueble simbolizaba el trono de Dios, porque allí se manifestaba la presencia de Dios. ¿Me siguen, verdad? Mis hermanos, hoy nosotros encontramos a Jesús ante el trono de Dios, bajo el símbolo del arca del pacto en el lugar santísimo, y ahora Jesús está ante él, y dice Hebreos capítulo 9, versículo 4, este tenía el incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro. Esta arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. ¿Qué había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo habían 3 cosas según el relato acá. Según el relato estaba el maná, había un depósito con maná. Lo segundo que estaba era la vara de Aarón que reverdeció. ¿Saben ustedes esa historia? Si no, necesitamos leer la palabra de Dios, ir a estudiar. Y se encontraba también las tablas del pacto, que no era otra cosa más que la ley de Dios. ¿Están conmigo? Hebreos capítulo 9, versículo 4. De los 3 elementos, el que más se describe como libro, el que más se describe como rollo escrito, es las tablas del pacto, la ley de Dios. Así que bajo la interpretación del santuario, ¿este libro qué es? Pregunto.
¿Qué es este libro? Es la ley de Dios. Ahora, déjenme hacer una ampliación a este concepto. Nosotros hay veces, cuando nos dicen la ley de Dios, nos dicen los 10 mandamientos, para nosotros es tan simple, 10 reglas. ¿Sí o no? Bajo el símbolo, estos 10 mandamientos eran más que eso. Para los israelitas tenía un significado mayor. ¿Cuál era el significado para los israelitas? Aquellos mandamientos, como dice el texto, eran las tablas ¿de qué? Del pacto de Dios con su pueblo. Así que ellos no veían solo 10 mandamientos. Ellos veían una escritura que simbolizaba el pacto que ellos habían hecho con Dios, o mejor dicho, que Dios había hecho con ellos. Si nosotros analizamos el Antiguo Testamento, nosotros llegamos a ver que la ley de Dios para Israel era más que eso. La ley de Dios hasta se convertía en maldición para ellos, porque ellos sabían que si ellos no obedecían la ley, les iba a ir mal. La ley de Dios era el testimonio de que Dios estaba con ellos y que sus promesas se iban a cumplir. La ley de Dios para Israel. Y si no lo leemos en Santiago, ¿cómo se llama a la ley de Dios en el libro de Santiago? Se llama la ley de la libertad. Así que la ley que ahora nosotros podemos ver 2 tablas con unos mandamientos, para los israelitas eso tenía un significado aún más grande, un símbolo mayor, porque era algo más grande que una simple declaración. Nosotros mismos la hemos contemplado hoy, a la ley como el carácter de Dios, la revelación del carácter de Dios. Así que bajo símbolo en el Apocalipsis, el que Dios tenga sus mandamientos en la mano, y el único digno, como vamos a ver a continuación, de extender y que se contemple las ordenanzas de Dios, es Jesús. Ese tiene un punto importante para nuestra vida y para nuestra salvación. Pero déjenme llegar al tercer elemento. El tercer elemento es cómo interpretarlo en base al contexto de Apocalipsis, al contexto mismo del libro. Y si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, ahí nosotros encontramos una declaración que nos hace relación con este libro en Apocalipsis capítulo 5. Porque nos dice el texto: no entrará en ella ninguna cosa impura. Está hablando del cielo, está hablando de la nueva tierra, de la nueva ciudad, perdón. Ni quien cometa abominación o mentira. Aquí está declarando que hay alguien que no va a entrar. Todos nosotros vamos a entrar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no decimos mentira, porque no hacemos nada, cosas indebidas, porque nos mantenemos bien consagraditos delante de Dios, ¿verdad? Oh, ya vamos a ver algo más. Los que entran, los que entran son los que están inscritos ¿a dónde? Según el texto, en el libro de la vida. ¿Y por qué hacemos clic con el capítulo 5? Porque le pone un título: el libro de la vida ¿de quién? Del Cordero. Y ya vamos a estudiar que en el capítulo 5 el único digno del libro es el Cordero. Ahora, en el contexto de Apocalipsis, este libro es el libro de la vida. Por eso nosotros vamos a leer a continuación versículo 2 de Apocalipsis capítulo 5. Vi también a un ángel poderoso que clamaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Versículo 3: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá de la tierra, podría abrir el libro ni mirarlo.
Y Juan, ¿qué hace Juan? Lloraba mucho porque no se hallaba ninguno digno de abrir el libro y de mirarlo. ¿Es importante conocer lo que está escrito en ese libro? Sí. De ese libro va a depender, o depende, quiénes son salvos y quiénes no. Porque los que están inscritos en ese libro son salvos. Pregunto, ¿tú estás inscrito en ese libro? Amén. Me gustó esa respuesta. Me llena de gozo el que tengamos la seguridad. Porque la seguridad de estar inscritos en el libro del Cordero, ya lo vamos a ver a continuación. Pero déjenme hacer énfasis en esto. En cuanto al libro, tengo que cerrar el concepto del libro. En cuanto al libro, es claro que la interpretación de los profetas antiguos, la interpretación del santuario y la interpretación del contexto de Apocalipsis no está errada. ¿Por qué? Porque en el contexto de los profetas, la ley, cuando no se obedecía, había juicio de parte de Dios. Y si nosotros vemos cuando Jesús desata el primer sello en Apocalipsis capítulo 6, comienza a verse juicio para la tierra. Y de allí en adelante nosotros vemos juicio. Definitivamente la base de la cual nosotros somos juzgados es a través de la ley de Dios, que es el elemento sagrado que se encontraba en el arca del pacto, que es el trono de Dios. Y número 3, si bien es cierto, cuando nosotros sujetamos nuestra vida a Dios y manifestamos obediencia a Él, es una certeza para nosotros nuestra salvación en Jesús. Si no, dime algo. Cuando tú has pecado, ¿te sientes salvo? ¿Te sientes salvo cuando tú le has fallado a Dios? ¿Te sientes salvo? ¿Saben que por eso a veces dudamos nosotros de nuestra salvación? Porque a veces nos portamos todos los días mal. Mis hermanos, pero hay algo glorioso que vamos a ver en este capítulo. Y entonces dice el versículo 4 que los versículos 2, 3 y 4 de Apocalipsis capítulo 5, que no encontraban a nadie digno de abrir el libro. Y Juan lloraba porque Juan quería que la salvación se diese ¿cuándo? Ya. Él anhelaba, él deseaba de ver los salvos, de contemplar el cumplimiento de la salvación. Pero dice el versículo 5 del capítulo 5, y uno de los ancianos me dijo, ¿qué le dice a Juan? No llores. ¿Por qué? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿En quién es el único que hay salvación? En Jesús. Ese es el único que tiene en la mano la salvación tuya y mía. Versículo 6. Entonces, en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie, ¿a quién? Este es Juan. El anciano le dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Y cuando Juan mira ¿qué? Mira un cordero como si hubiese sido inmolado. En otras palabras, un cordero con señales de sacrificio, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Bueno, hay muchos símbolos acá, pero yo me voy a enfatizar en el cordero. Aunque no puedo
Sí, se los voy a decir. Allí dice que son los 7 espíritus de Dios. Dice, ¿verdad? Lo están leyendo ustedes. ¿Cuántas iglesias describe el Apocalipsis al principio? 7. Jesús ha estado con sus 7 iglesias, con su Espíritu Santo para con ellas. No nos ha abandonado. Jesús en el cielo, con todo su resplendor y gloria que hoy tiene, no nos abandona aquí en la tierra porque somos simples pecadores, sino que nos deja en promesa su Espíritu Santo para estar con nosotros. Ahora, ya no tengo que tomar más tiempo, ¿verdad? Perdón. Vuelvo al Cordero, al León, al linaje de David y al Cordero. ¿Por qué vuelvo a ellos? Porque el texto dice, ¿recuerdan? Hay otra cosa más. Voy a retroceder, ¿me permiten? Ok, perdón, voy a retroceder. Es que esto no lo puedo dejar de decir, hermanos. Miren, el anciano le dice a Juan, no llores. ¿Por qué? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Cuando Juan vuelve a ver al león, ¿qué mira? ¿Ah? ¿Qué mira? ¿Mira un león? No, mira un cordero inmolado, un cordero con señales de sacrificio es lo que mira. ¿Y qué pasó con el león? En los cielos, porque este anciano está en los cielos. Este anciano mira a Jesús como el león, como el rey, como el que ha vencido para dar salvación. Y cuando Juan mira al Cordero que quita el pecado del mundo, que da salvación. El problema es quién está viendo. En los cielos Jesús es el rey, el que ha vencido. En la tierra es el Cordero que se sacrificó por ti y por mí. Pero los dos han vencido para darnos salvación. Perdón, regreso al tema. Mis hermanos, este símbolo tengo que explicarlo porque estoy explicando los símbolos del Apocalipsis. Tengo que explicarlo con la misma Biblia. En Génesis capítulo 49 versículo 9 hay una bendición para Judá, y la bendición incluye 2 declaraciones importantes, porque dice el versículo 9 de la bendición a Judá: ¿cachorro de qué? De león es Judá. Y el versículo 10 dice: no será quitado el cetro, la corona, la dirección, el reinado de Judá. Pregunto, ¿en Israel se quitó el reinado de Judá? Hagamos historia. ¿Quién fue de la tribu de Judá que llegó a reinar a Israel? David. David era de la tribu de Judá y él llegó a reinar. Luego lo siguieron sus hijos. Y ustedes conocen una historia y no muy agradable para David, pero lo siguieron sus hijos. Pero se acabó el reinado de Judá. Hoy en día, pero el reinado de la tribu de Judá, el cetro, estaba prometido por la eternidad. ¿Hay un hijo que vive de David por la eternidad? Sí. Hechos capítulo 2, el Nuevo Testamento, nos explica, versículo 30, siendo David profeta y sabiendo que Dios había asignado con juramento que un descendiente suyo sería el Cristo. ¿Están conmigo? El Cristo que se sentaría sobre su trono.
Y aquí viene una confusión para los israelitas terrenales, pero para nosotros que somos los israelitas espirituales está claro. Para los terrenales esperaban que Jesús se sentara en el trono y gobernara. Para nosotros sabemos que Jesús se sentará en el trono y gobernará y será Rey de reyes y Señor de señores por la eternidad, sobre todas las naciones, no solo sobre Israel. Eso es algo más grande y extraordinario. Así que cuando a Juan le describen a Jesús, se lo describen como el león, como el que triunfa. Oh, mi hija tuvo una experiencia recientemente. Yo no sé cuántos han tenido esa experiencia. ¿Cuántos han oído rugir a un león? ¿Qué les parece? Yo solo lo he oído así y me puse a oírlo. Mi hija tuvo la experiencia de ir a un lugar y escuchar el rugido del león en vivo. Y dice que eso sí da... ¿Cómo lo siente? Es poderoso. Yo siempre me he preguntado, ¿y el elefante por qué no le aplasta y se acabó? ¿Ah? No, ¿ustedes no han pensado eso? ¿O no creen que el elefante llega al león y el elefante... ¿Sí o no? Pero el rey es el rey. Y no sé cómo llegó a ser rey, pero que es rey, es rey. Pero hoy sí vamos a ver cómo Jesús llegó a ser rey. Y capítulo 5 nos revela cómo Jesús llega a ser rey. Y por eso es el león. Es aquel fuerte, poderoso, el que vence, del linaje de David, porque su reinado es prometido por la eternidad de parte de Dios. Pero aparte de eso, ahora Juan mira a ese león, a ese linaje de David, a ese rey, a ese vencedor, lo mira como un cordero inmolado. Y esto está claro cuando tú y yo leemos Juan capítulo 1 versículo 29. Porque Juan el Bautista declara que vio a Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Apocalipsis no nos está hablando de otra persona más que solo de Jesús, que es el Cordero que ha vencido y se hace Rey de reyes y Señor de señores por la eternidad. ¿Por qué razón? Y aquí viene la razón de la alabanza. Y yo te voy a decir algo esta mañana. Cuando estás triste, cuando estás en problemas, cuando Dios te ha fallado, ¿te dan ganas de alabar a Dios? No, ¿verdad? Esta mañana, en lugar de este tema, yo iba a traer otro, que es cuando Dios dice no. Pero emocionalmente estoy mal y yo creo que no lo hubiera podido dar. Pero este tema no se desliga, porque mis hermanos, cuando estás mal, ¿tienes ganas de alabar? ¿Tienes ganas de alabar cuando estás mal? Cuando es muy grande, no. Lo que tenemos ganas es de llorar. ¿A quién se acuerda de alabar, de cantarle a Dios cuando hemos perdido un ser querido? Lo que tenemos deseos es de llorar. Pero esta mañana te voy a dar la razón por la cual nunca tú y yo podemos dejar de alabar a Jesús. Capítulo 5. ¿Me ayudan aquí? Capítulo 5. ¿Quiénes alaban y por qué alaban? Versículo 7 del capítulo 5. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Es Dios el que está sentado en el trono y tiene el libro. Pero el único que es digno, ¿quién dijimos que era? Jesús.
Él es el único digno. Así que Dios tiene el libro de salvación, el libro de juicio, el libro, la ley con la cual este mundo es juzgado. Lo tiene en la mano. El único que es digno de hacer juicio, el único que es digno de obediencia y el único que es digno de dar vida y salvación es Jesús. Así que Él puede tomar el libro de la mano de Dios y lo toma en su mano. Y tomó el libro, versículo 8. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron ante el Cordero, ante Jesús. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Ustedes sabían que sus oraciones están en los cielos? Si no lo sabían, por favor hagan buenas oraciones. Están delante de Dios. ¿Y cuáles son esas buenas oraciones? Esas oraciones de alabanza, de gratitud. ¿A ustedes les gusta que les agradezcan? ¿Ah? ¿Cómo se sienten cuando alguien les da las gracias? ¿Cómo se sienten cuando alguien llega donde ustedes a llorarle? Ay, hermano, ¿qué me pasa esto? ¿Qué me pasa lo otro? ¿Qué aquí? Y todas las calamidades y todos los males, y me duele todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de la uña del pie. ¿Cómo se siente usted? Igual que el otro. ¿Verdad que se siente mal? Ahora dígame, ¿cuál oración es más agradable para Dios? Cuando usted le dice que le duele todo, cuando usted le da gracias a Dios por todo. Así que es momento de alabar a Dios, porque sus oraciones están allá, versículo 8. Pero aquí lo importante es que dice que los seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hacían? Se inclinaron. ¿Para qué? Se prostraron. Eso de postrarse es porque lo iban a alabar. Versículo 9. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, ¿qué decían? Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque es alabado Jesús. Porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para todos, para Dios, gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Así que Jesús es digno de alabanza porque Él murió por ti y por mí. Para todos, para llevar a gente ante Dios mismo. Por eso es digno de alabarle. Y por eso lo alaban en los cielos. Y dice el versículo 10. Y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y aquí no es otra cosa más que la declaración de estos seres celestiales que dicen que alaban a Jesús porque Él es digno de alabanza, porque Él ha muerto para que tú y yo seamos salvos y le sirvamos a Dios en los cielos. Aquí en la tierra solo es una práctica. Aquí en la tierra solo tenemos que aprender. Estamos practicando cómo servirle a Dios. Pero allá en los cielos lo vamos a hacer frente a Dios mismo, sirviéndole a Él. Versículo 11 y 12. Todavía me quedan 2 versículos. Allí termino. Versículo 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¿Cuántos ángeles? De los seres vivientes y de los ancianos. Su número era, esta versión me gusta, porque dice miles de millares y 10,000 veces 10,000. Y ahí dice en otras versiones millares y millares. Esta versión me gusta, es Reina Valera del 95. Me gusta esa traducción porque dice 10,000 veces 10,000. ¿Cuánto es 10,000 veces 10,000? Bueno, a los matemáticos no les va a gustar mucho esta versión. Pero es una cantidad, todos los seres en el cielo lo alaban. Y decían a gran voz, ¿qué decían a gran voz? El Cordero que fue muerto, porque fue muerto, es digno de recibir. ¿Qué es digno de recibir?
poder, riqueza, sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. Todo lo merece Jesús. Yo les preguntaba, yo les decía, ¿y cómo es que hicieron al león rey? ¿Saben ustedes cómo es que hicieron al león rey? ¿Ah? Pero es rey y el elefante le hace caso. ¿Van a creer ustedes eso? Es que yo todavía no entiendo eso. ¿Hay otro animal más fuerte que el león? Bueno, ustedes van a ver mis páginas y se van a dar cuenta que para mí el tigre es mi... Pero saben que el tigre se le agacha al león. Yo no sé cómo es que llegaron a ser al león rey. ¿Alguno conoce esa historia, esa leyenda? ¿Cómo es que llegó a ser el rey de la selva? Pero Jesús llega a ser el rey de reyes y señor de señores, digno de toda alabanza, porque murió por ti y por mí. ¿Entiendes eso? Porque cuando tú y yo no lo merecíamos, Él se sacrificó como cordero para que tú y yo pudiésemos llegar a los cielos y servirle a Dios y alabar a Dios. Y el versículo 12 enfatiza que por eso Él es digno de todo poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza. Tengo que terminar. Versículo 13 y 14. Y a todos los que estaban en el cielo, en la tierra, en el mar, debajo de la tierra, y a todas las cosas que hay en ellos, les oí cantar. ¿Qué oyó cantar Juan? Al que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios Padre. Y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Pero ¿se dan cuenta de algo? En el versículo anterior eran los millones de seres celestiales alabando a Dios. Pero ahora Juan mira en la profecía, en el versículo 13, que no solo los seres celestiales alaban a Jesús, sino que ahora nos incluye a nosotros. Y dice que nosotros también alabamos a Jesús porque Él murió por nosotros. Y yo pregunto esta mañana, ¿es cierto eso? ¿Eres parte del cumplimiento de esa profecía que vio Juan? Deseo de todo corazón, y es mi oración y motivo de este sermón, para que cada uno de nosotros cumplamos esta profecía. Se cumple esta profecía en nosotros, y desde hoy, si no lo hemos hecho antes, alabemos a Jesús, porque Él es digno, porque Él murió por nosotros, murió por ti y murió por mí. Él es digno del poder. Él es digno de darnos la salvación. Satanás puede acusarnos. Satanás puede presentar diferentes argumentos para que tú no seas salvo. Pero el que tiene el poder para dar salvación es Jesús. Y Él ha muerto por ti y por mí. Esta mañana te quiero invitar a que en los momentos de tristeza, en los momentos difíciles, tengas un motivo para alabar a Jesús. No hay duda alguna, la historia lo marca, con diferentes nombres, con diferentes fechas, pero la historia marca que Jesús vino a esta tierra y murió por ti y por mí. Eso no hay duda alguna. No hay más fe que ejercer, porque hay una realidad de que Jesús vino y murió por ti y por mí. Lo que sí necesitamos hoy es reconocer ese sacrificio y alabarlo por ese sacrificio. ¿Te atreves a alabar a Jesús por eso? ¿Te habías dado cuenta o hoy es primera vez que lo sabes?
Pero independientemente de cuál sea tu respuesta, es motivo hoy de alabar a Jesús. Que tu alabanza, que tu vida sea una vida de alabanza y gratitud a Jesús. Él murió por ti y por mí. Y por eso Él llegará a ser el Rey de Reyes, según Apocalipsis, y Señor de Señores. Y deseo de todo corazón que Él llegue a ser Rey de Reyes y Señor de Señores desde hoy en tu vida y por la eternidad. Que Dios nos ayude a reconocer ese sacrificio y estar altamente agradecidos y alabar a Jesús. Que Dios nos bendiga en esta mañana.